Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo capítulo del Conflicto de los Siglos. Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar con el capítulo 28, La verdadera conversión es esencial. Al serles revelada la cruz del Calvario, con su sacrificio infinito por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo eran suficientes para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Los orgullosos y agresivos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los cristianos buscaban la belleza que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Demasiado a menudo los reavivamientos populares son provocados por apelaciones a la imaginación, por la excitación de las emociones y por la gratificación del gusto por lo que es nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar las verdades bíblicas, poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. Me recuerdo cuando era estudiante de nutrición, tenía una compañera que era mormona y ella decía que había ido a una escuela adventista y ahí le hablaban acerca de la Biblia y de la fe adventista. Sin embargo, nunca sintió en su corazón el llamado. Sí lo sintió en los mormones. Ella hablaba de que por eso era mormona. Justamente este párrafo me hace acordarme de ella, porque así como estas religiones, que por lo demás ser mormón tiene un plus, ¿no? Porque les ayudan bastante a ir a la universidad y son personas con bastante poder adquisitivo. Dicho sea de paso, es una secta, al igual que los testigos de Jehová. Ellos no creen en la Biblia, sino en el libro del Mormón, que discrepa totalmente con la Biblia, en muchos aspectos, como la inmortalidad del alma, en crear personajes que no tienen validez histórica. Pero es interesante cómo estas personas se dejan llevar por las emociones, al igual que el movimiento pentecostal, que también está de forma muy fuerte, siendo muy potente la Iglesia Católica, donde está llegando ese movimiento carismático. El humano, por lo general, se deja llevar por las emociones. Después, en este libro, vamos a ver, cuando hablemos acerca de la inmortalidad del alma, uno de los grandes engaños de Satanás, vamos a poder profundizar más acerca de por qué debemos estar apercibidos sobre las sensaciones. Y desde aquí en adelante, tener mucho cuidado con lo que oímos, vemos, sentimos, con los 5 sentidos, dado a que Satanás utilizará eso para poder engañar a muchos. Ejemplo de ello son los milagros que han sucedido desde la muerte del Padre Pío en 1968, de sanaciones que se le atribuyen a su persona. Porque tenemos la seguridad de que todo eso viene de Satanás. Primero que todo, porque los muertos están. Eso lo dice claramente en el libro de Eclesiastés. Claramente dice que los muertos nada saben. Por lo tanto, el Padre Pío cuando murió no fue al cielo. Ni inclusive lo más probable es que no sea salvo, porque él pertenecía a una iglesia que no se basa en la Biblia, que es la Iglesia Católica. Es una iglesia que está en la profecía, es la bestia que sale en Apocalipsis 17, que se sienta sobre 7 montes, la gran ramera, madre de todas las rameras, este Vaticano que está sentado en 7 montes y que tiene ramerita, que son estas iglesias que han salido de ella que creen lo mismo que ella, como por ejemplo el domingo. Ves tú que todas estas iglesias evangélicas son aliadas de la católica y creen lo mismo y creen que por Jesús haber resucitado el día domingo, por eso se abolió el 4.º mandamiento bíblico. Y eso no tiene ninguna validez bíblica, ninguna. Son religiones que no se basan en la razón y la Biblia, se basan en el sensacionalismo y en ideas de hombres.
Entonces, hoy en día hay que entrenar los 5 sentidos y obedecer a la palabra de Dios y a la razón. Dado que si se te aparece tu abuelo muerto y te dice algo que no es bíblico, no debes creerle. Y recordar que la Biblia claramente dice que Satanás utiliza estas apariciones o curaciones para engañar a muchos. En cuanto a los cánceres, hay personas que dicen que me encomendé a tal papa, que lo beatificaron, o a tal santo y me curé. Claro que te curaste, porque fue Satanás que te envió la enfermedad y él mismo te la quitó. Para eso vamos a profundizar mucho cuando toquemos el capítulo del conflicto de los siglos acerca de la inmortalidad del alma. También los invito a ver la serie Puertas Dimensionales de Víctor San Vicens en el canal El Gran Engaño, en donde él ha hecho varios capítulos sobre el Padre Pío, de cómo estar apercibidos de estos engaños satánicos que están poniéndose de moda en la Iglesia Católica, así como la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes, para que ustedes estén apercibidos lo que se viene. Porque lo que se viene es muy duro, muy duro. Ya no van a ver ateos, porque van a ver tantas apariciones y tantos milagros que es la forma de que Satanás va a cristianizar satánicamente al mundo, porque va a utilizar el nombre de Cristo, pero en realidad va a conseguir seguidores que han visto cosas, han oído cosas, sentido cosas, pero que ninguna base tienen en la Biblia, que es la verdad que importa en esta época. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras y examinadoras del alma, que requieren abnegación y renunciamiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis, que está en Mateo 7:16, resulta evidente que esos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. La naturaleza e importancia de la ley de Dios se ha perdido de vista en sumo grado. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los reavivamientos de nuestros tiempos. Pues la ley, tanto como el Evangelio, es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. El aserto de que con su muerte Cristo abolió la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Él dijo: no penséis que vine a invalidar la ley, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Palabras de Jesús en Mateo 5, 17 y 18. También puedes revisar Isaías 42, 21. Cuando alguien te diga que el sábado bíblico, el cuarto mandamiento, en Éxodo 28, se abolió en la cruz, claramente esa persona te está diciendo una mentira y no viene de parte de Dios, sino de Satanás. El sábado es muy importante, es el sello del Dios viviente y va a ser la distinción entre el verdadero adorador del falso adorador. En el año 2028, entre marzo y abril, se va a dictar la ley dominical y el mundo se unirá en una sola religión, y los guardadores del sábado fieles a Dios serán perseguidos, encarcelados y torturados por creer en la verdad. Hoy más que nunca se hace necesario ponerse de parte de Dios, aunque nos cueste todo y nos lleve la vida en ello. Puesto que Jesús retorna el 2031, quedan solo 8 años para que este mundo acabe tal y como lo conocemos. Pablo declara: la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 13:10, Salmo 119, 142, 172, Romanos 7:12. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es un espejo que le muestra la perfección de un carácter justo y lo capacita para discernir los defectos de su propio carácter. Cristo puede librarlo de la condenación o la contaminación del pecado,
Debe ejercer arrepentimiento ante Dios, cuya ley transgredió, y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados o no son gravosos, como dice en otras versiones. Romanos 3, 31, Romanos 6, 2, Primera de Juan 5, 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. Los seguidores de Cristo han de volverse semejantes a Él. Por la gracia de Dios, formar un carácter en armonía con los principios de su santa ley, esto es, santificación bíblica. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Los que experimenten la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Humildad no significa hablar bajito. Humildad no significa ser tímido. Puesto que Elías era humilde y él se burlaba de los que estaban de parte de Baal, como los sacerdotes, y le decía cuando no los escuchaba Baal, ¿está su Dios dormido? Quizás fue a comer, y se burlaba de ellos. Y quizás tú, si vieras el carácter de Elías, dirías, pero él no es humilde, es porque tú tienes una idea equivocada de lo que es la humildad. Como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y exaltada perfección del Dios infinito. En eso consiste la humildad. El que de verdad está junto a Dios no se ve sin pecado o superior, se ve totalmente pecador. Mientras más cerca estás de Dios, más pecador te sientes. Mientras más lejos estás de Dios, más autosuficiente y perfecto te sientes. Si quieres medir tu vida espiritual, mírate a ti mismo y obsérvate cuán pecador eres y si de verdad te crees justo ante tus propios ojos. Es una buena forma de saber si estás siendo humilde o no. El profeta Daniel fue un ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida con el noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado por el cielo. Sin embargo, en lugar de hacer alarde de su pureza y santidad, este profeta a quien se le rendían honores se identificó con la evidente pecaminosidad de Israel mientras intercedía ante Dios en favor de su pueblo. Cuando Job oyó la voz del Señor de entre el torbellino, exclamó: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó a los serafines que clamaban: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos», dijo abrumado: «¡Ay de mí que soy muerto!». Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que el hombre le es imposible expresar, Pablo habló de sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. Y fue el amado Juan, quien había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, el que cayó como muerto a los pies del ángel. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado, por parte de quienes caminan a la sombra de la cruz del Calvario. Las personas tienen una idea muy equivocada acerca de qué significa ser arrogante. El día de ayer, yo tengo la mala experiencia de que el 90% de las veces cuando me consulta alguna adventista, termina mal la conversación y terminan insultándome. El 90% de los adventistas. No sé qué le pasa a la religión. Bueno, igual ustedes saben que yo hace bastante tiempo ya no soy de la organización, pertenezco al movimiento del Ministerio de Cuarto Ángel, pero son súper agresivos. Entonces esta chica, una chica de lentes que tenía una imagen como de humilde, ¿no? Porque esa es la idea equivocada que uno tiene en la cabeza, que una persona humilde es como sencilla, bajo perfil. Y bueno, yo tengo una promoción que es en la empresa Futon, que si tú compras un pack como cliente preferente, yo te regalo mi asesoría
Yo cobro $50 y eso va gratis y más encima llevas un producto de regalo gratis. Ella quería conseguir ese mismo beneficio como distribuidora, comprando a un súper poco y el mismo beneficio. Entonces yo le dije que no era así. Y ella me trató de arrogante. Y fue para mí muy sorpresivo porque dentro de mí decía que qué impresionante esta gente. Y no es la única, no es la única. Cuando a mí me pasó el tema del robo que tuve fue un evento súper difícil, que ya el 8 de este mes cumplo exactamente un mes de ese suceso. Fue muy traumante para toda mi familia. Podríamos haber perdido la vida en ello. Y yo recibí muchas muestras de apoyo, pero una dama adventista, cuando me trató de consolar, yo cada vez que me trataron de consolar, al final terminé yo consolándolo a ellos y hablándole del retorno de Cristo del 2031, y ella me respondió de una manera súper mal. Entonces yo dentro de mí decía, esta mujer es tremendamente egoísta, porque se comunica conmigo para de alguna manera subirme el ánimo, pero al final es una ególatra, porque ella quiere sentirse bien consigo misma al tratar de imponer sus ideas no bíblicas, en tratar de debatir conmigo, porque no tienen una base para hablar conmigo, porque nunca pueden rebatir, porque la verdad es aplastante. Entonces siempre de esta iglesia viene gente así. Recuerdo hace algún tiempo atrás, me parece un poco más de un año, que viví una situación muy similar con una dama profesional que tenía trastornos del ánimo. Ella tenía anorexia, depresión, y me pidió que le tratara a su hija. Le traté a su hija y bueno, ella no comprendió mi forma de trabajar, pese a que yo tengo un protocolo y le digo que el paso 1 es conocer de qué se trata mi trabajo. Porque yo siempre le digo a la gente, yo no lo voy a poder convencer. Usted tiene que conocer de qué se trata esto. Esto es para el que conoce este tipo de medicina y la quiere. Entonces esta chica armó una polémica, pero de proporciones épicas, pero a un grado que metió a todas las amigas a atacarme por redes sociales y decirme cosas que en mi vida me habían hecho. En mi Instagram me lo llenaron de caras de payaso, de caca, de mensajes de caca, me insultaron. Y cuando me di cuenta de quiénes eran, había una que era esposa de un pastor adventista, todas eran adventistas, todas. Entonces yo tuve que hablarle a esta mujer y decirle por favor que parara, porque yo no entendía cómo esta gente podría ser adventista teniendo una actitud como esa, que no me imaginaba a Jesús haciendo eso. Y bueno, debe haber hablado con sus amigas porque dejaron de atacarme. Y ella me pidió disculpas a mí, que no había visto mis videos y que la verdad no sabía de qué se trataba y que bla, bla, bla. Al final ella había tenido toda la culpa y yo tuve que aguantar toda esa grosería y todo eso. Entonces es muy interesante. Ahí yo me acuerdo de Gandhi, que dijo, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. He tenido la mala suerte de que desde los 9 años que fui adventista del séptimo día, hasta hace muy poco que me salí de la organización, conocí la peor gente que conocí en toda mi vida y allá adentro. Sufrí de bullying en la misma iglesia. Había niñas que llegaban ahí y me encerraban en el baño para pegarme en la iglesia adventista. Y nadie hacía nada. Hay un hermano de Australia, muy querido por todo, junto con mi mamá, me hicieron pasar procesos súper humillantes, en donde me hacían pedirle disculpas a las niñas, siendo que ellas me habían agredido y yo las veía como se reían por detrás. La verdad es que tuve una niñez súper traumante porque sufrí de bullying en el colegio y más encima en la iglesia. Entonces las personas tienen una idea en la mente tan equivocada en lo que consiste el cristianismo, tan equivocado en los conceptos de arrogancia, tan equivocado en los conceptos de humildad, en los conceptos de soberbia. Yo veo a las personas y yo no sé la verdad en qué mundo estoy viviendo. Estoy viviendo en un mundo súper difícil. Yo a veces no entiendo cómo alguien no puede respetar a un jefe, por ejemplo. Cuando uno paga un sueldo a alguien, yo he tratado muy bien a las personas que trabajan conmigo. Cuando tuve mi empresa, traté muy bien a mis trabajadoras, les pagué muy bien. Ahora siempre intento hacer lo mismo, pero igual tú ves conductas en las personas que son tremendamente desilusionantes. Entonces, estás viviendo en un mundo tan difícil que al final no te puedes endurecer por lo que ves. Simplemente tus ojos deben estar puestos en Cristo, porque Él no te falla. No te va a fallar jamás. La fe debe ser tan grande que no puedes darte por vencido y decir, no, ya, si todos son así, yo me voy con la corriente y soy igual. No.
Debes marcar la diferencia. Si alguien te está tratando injustamente, déjalo pasar. Déjaselo a Dios. Él es juez y juzgará cada actitud incorrecta. Juzgará cada persona que ha mentido sobre ti. Juzgará cada persona que te ha herido. No te corresponde a ti eso, porque guardar venganza o guardar rencor no suma, solamente destruye. Por eso es tan importante hoy en día tener una fe fuerte y tener las herramientas emocionales para no dejarte vencer por la enorme maldad que te rodea. Sigamos estudiando ya para ir terminando. Cometer un pecado conocido silencia la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, 4 y 5. Sigamos. Muy importante. Primera de Juan 2, 4 y 5. Recuerda, todo el que dice que ama a Dios y no guarda su ley es un mentiroso. Así que yo conozco varios mentirosos. Y capaz que tú que estés viendo este video también seas de ese grupo, que dices que el día de reposo se cambió al domingo. Eso te hace un mentiroso. Y por ello no te vas a salvar, porque eres un mentiroso. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, ni tampoco alguien que falte la ley de Dios. En su carta a los Colosenses, Pablo enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1, 9 al 11. Cuando cumplimos sus requerimientos a través de los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono del poder infinito. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Sabes tú que esta es una promesa muy bonita? Dios está dispuesto a dártelo todo. Es solo que tú se lo pidas. Porque aquí el versículo dice, Romanos 8:32, ni siquiera escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas? Romanos 8:1, para que lo revises también. Andar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es evidencia de humildad verdadera. Podemos ir a Jesús y ser limpiados y permanecer ante la ley sin vergüenza ni remordimientos. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ya para terminar, por medio de la contemplación nos transformamos. La mente de la gente se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas. Nada tiene de extraño que todo eso haya resultado en un enfriamiento de la piedad viviente en la iglesia. El Señor dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Solo en la medida en que la ley de Dios sea restituida al lugar que le corresponde, habrá un reavivamiento de la fe y piedad primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Ahí hemos terminado el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos. Y les invito a descansar en Jesús y al poder hacerlo una rutina, el conversar con Él todos los días y estar en Jesús todos los días. Vivimos tiempos muy difíciles y si no estamos tomados de la mano de Dios, nos va a ganar la depresión, nos va a ganar la mundanalidad, nos va a ganar todo aquello que pertenece a Satanás y no a Dios. De nosotros depende de las decisiones que tomemos día a día si vamos a estar de parte del bien y de Dios o de parte del mal o el enemigo. Que Dios te bendiga.